está con nosotros, él es economista. Bienvenido, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por la invitación. A ti por atendernos, Juan Carlos. Y en principio, entender un poco que estamos con una proyección de crecimiento por este 2025 por encima del 3%. Sin embargo, para el 2026 es un año ya electoral, 2.9%. ¿Qué cosas o qué medidas se debería fortalecer en lo que queda del año con miras al primer semestre 2026 para no desinflar un poco, ¿no?, esta proyección de crecimiento que tenemos? Ok, a ver, en primer lugar, lo que tenemos han sido posturas, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, tratando de apuntalar el crecimiento. Se ven medidas de corrección, bajada de tasa de interés, se han visto medidas de impulso al gasto público, Ajá. y eso ha generado, digamos, o ha ayudado a dinamizar la demanda interna. Y lo interesante es cómo en estos últimos meses estar ya recuperándose la inversión privada y en particular la inversión privada en sectores productivos que no son minería, ¿no? Es decir, estamos hablando en general de sectores que pueden estar ayudando a dinamizar el empleo y sostener una buena dinámica con miras a entrada al 2026. Ahora, dicho eso, el 2026 tiene la incertidumbre propia de cualquier proceso electoral y en ese sentido sí es de esperarse que haya una menor dinámica de crecimiento frente a lo que estamos viendo en los últimos meses. Ahora, se hace referencia incluso a la recuperación no quiero usar la palabra recuperación, ya tú nos corregirás o no, Juan Carlos, pero a un buen desempeño en las cifras del empleo formal, sobre todo en el sector agro. Hoy estamos, y también en el sector privado, ¿no?, de acuerdo a las cifras o a los cuadros que se mostraba hoy día en la conferencia, estamos en un buen escenario del empleo formal en nuestro país. A ver, eso hay que verlo, digamos, como el vaso medio lleno o como el vaso medio vacío, ¿no? El vaso medio lleno es que sí está creciendo y se está viendo niveles nunca antes vistos de empleo formal, pero por otro lado estamos hablando de que el empleo formal sigue siendo la cuarta parte del empleo total, ¿no? Entonces, por mucho que esté creciendo, todavía es una parte muy pequeña del total y eso es lo que falta fortalecer, ¿no? Entonces, ahí es donde ya no pensemos necesariamente en medidas inmediatas de política económica, sino más bien en cómo promover en el largo plazo inversión privada, cómo generar condiciones de mayor atracción para la inversión y que el crecimiento de la economía peruana pueda ser mucho más dinámico que el 3% que es actualmente. Y respecto al optimismo, lo que se señalaba hoy día bastante temprano era que hay un optimismo cauto. No fueron las palabras exactas que usó Velarde en la conferencia, pero menor al que se veía hace algunos años. ¿Cómo fortalecer este optimismo, esta confianza, esta certidumbre que exige además el sector privado cuando vemos acciones contrarias digamos, apuntaría a una dirección que es el tema del octavo retiro, de AFP, los cambios de discursos de las autoridades dentro del gabinete? ¿Cómo entender una cosa como esta? O sea, ¿cuál es la lectura que tú tienes, Juan Carlos? A ver, yo diría que dentro de todo lo mal que está funcionando la microeconomía, digamos, ¿no? Ya las empresas han tendido a mostrar, digamos, un poco de consideración dentro de su planeamiento que el panorama actual no va a ser promotor de inversión, sino que simplemente no va a deteriorarla, ¿no? Entonces, mientras la población siga creciendo, mientras el ingreso se siga recuperando, va a seguir habiendo demanda, va a seguir habiendo expansión de la demanda y entonces las empresas actúan ante ese escenario. Ahora, dicho eso, también es bien interesante cuando uno ve las encuestas mensuales de expectativas, la recuperación por el lado de la oferta parece ser más dinámica que la de la demanda. A pesar que la demanda interna viene creciendo rápidamente en los últimos meses, uno ve que las empresas parecieran estar más optimistas, ¿no? Y en ese sentido, el indicador más flojo de las encuestas de expectativas es cómo ha ido la demanda frente a lo esperado. Es decir, las empresas suelen estar esperando mejores resultados de los que realmente ven por el lado de demanda,
curiosamente, a pesar de que se está viendo una recuperación importante de demanda interna y un crecimiento por encima del promedio del PBI, ¿no? Ahora, por ejemplo, del tipo de cambio, hemos visto en los últimos días, Juan Carlos, un tipo de cambio ya por debajo del 50 o de 3 soles con 50 centavos. ¿Percibes que va a ser un tipo de cambio, un comportamiento que se va a mantener para las próximas semanas, en lo que resta del 2025? A ver, curiosamente hoy día ha habido una cierta subida, un cierto repunte. Todavía se ha Ligero, mantenido el tipo de cambio por debajo de 3,50, pero ha subido, sí. ¿no? Curiosamente, en este último contexto. Lo que hay que tener en cuenta es que hemos tenido una combinación de dos noticias de política monetaria en las últimas semanas, ¿no? Entonces, por un lado, bajó la tasa aquí y bajó la tasa en Estados Unidos, pero el panorama de perspectiva de bajada de tasa en Estados Unidos parece ser un poquito más agresivo, un poquito más rápido de lo que se estaba esperando hasta, digamos, hasta hace 3 días, ¿no? Antes de la reunión del miércoles. Entonces, lo que eso sugiere paradójicamente es, por un lado, un dólar más débil en la medida que la política expansiva de Estados Unidos sea mucho más acentuada de lo que se esperaba, pero por otro lado también parece que eso puede interpretarse como un panorama de más riesgos para la economía estadounidense de los que inicialmente se estaban esperando. Entonces, en el balance, a pesar de que eso se debería traducir en una trayectoria más rápida hacia la baja del tipo de cambio, Ujú. hoy día ha subido, ¿no? Entonces es como que hay agentes que están esperando que baje, otros que están esperando que suba, y lo que tenemos es cierta volatilidad, ¿no? En las últimas sesiones el tipo de cambio ha estado entre 3,48 y 3,50, ¿no? Ahí ha estado dando Sí. vueltas, ¿no? Lo que sí es cierto es que claramente estamos ante un tipo de cambio menor, ¿no? Estructuralmente de lo que solíamos tener o de lo que estuvimos observando hasta, digamos, inicios de este año o hace algún tiempo, ¿no? Entonces, ya las condiciones son otras, pero también hay que considerar de que conforme va avanzando el tema electoral y se van perfilando más los candidatos, puede haber cierta volatilidad en el tipo de cambio y eso sí puede tener ciertos saltos importantes, ¿no? Es decir, por ahora no lo hay en la medida que las primeras encuestas están mostrando candidatos más cercanos a una economía de mercado, no se está viendo algún candidato de izquierda, radical o Sí. antimercado, pero todavía hay que considerar de que la mayor parte de la intención de voto todavía no está definida. Entonces, en la medida que podamos ir viendo más adelante algún otro candidato que tenga un perfil diferente de los que están liderando las encuestas ahora, posiblemente veamos un cierto salto en el tipo de cambio y mayor será mientras más intención de voto tengan estos candidatos fuera del mercado, llamémosle así. Juan Carlos, ya para ir cerrando un poco la entrevista, Julio Velarde ha señalado a quienes podrían, ¿no? Lo quiero poner siempre en condicional, ser su sucesor, ¿no? El siguiente sucesor dirigiendo el Banco Central de Reserva. Paul Castillo, Adrián Armas, son personas que hemos visto en los últimos años, dando algunas cifras macroeconómicas, analizando también el contexto económico nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dijo Velarde ahora? Porque señaló que hasta el momento pues él no tenía previsto continuar, ¿no? en esta línea o en esta gestión si es que de repente ocurre una siguiente. Sí, a ver, hay que reconocer que Julio Velarde es una institución dentro de la institución, ¿no? Entonces es como que ya el Banco Central es sinónimo de Julio Velarde o Julio Velarde es sinónimo del Banco Central. Y este proceso de cambio es una oportunidad tremenda, espectacular, de mostrar que el Banco Central tiene institucionalidad, ¿no? Porque mucho se ha asociado la persona con la institución. Entonces, esta transición hacia un nuevo presidente del Banco Central va a ser una oportunidad de mostrar que efectivamente el Banco Central tiene una institucionalidad sólida y que efectivamente ya trasciende las personas, ¿no? Entonces, más allá de la imagen que tiene Julio Velarde, que es muy buena profesionalmente, es espectacular el presidente del Banco Central,
en algún momento se tiene que dar la transición. Entonces, hay que verla de la mejor manera posible y que ésta sea lo más ordenada y que se pueda seguir manteniendo ese estatus que tiene el Banco Central ahora, ¿no? Esa independencia, esa calidad técnica que tiene, etcétera, y poder mantenerla a pesar de que Julio Velarde deje la presidencia.